El 6 de marzo de 1967, una mujer entró sola en la Embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi. Pidió asilo político. Y el mundo se quedó sin palabras, porque esa mujer era la hija de Stalin. Esta es la historia de Svetlana Stalin, la hija del dictador que cruzó el mundo para escapar de su apellido. Huyó de la Unión Soviética. Vivió en Estados Unidos, en Reino Unido, en Suiza. Escribió 2 libros contando la verdad sobre su padre. Y se convirtió en el símbolo más poderoso de la Guerra Fría. Pero hay algo que casi nadie sabe, que después de todo eso, después de cruzar el mundo, después de la fama, después de los libros, Svetlana volvió. Volvió voluntariamente a la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque descubrió algo que nadie que no lo haya vivido puede entender, que en Occidente tampoco era libre. En Occidente era, simplemente, la hija de Stalin. Y eso era una jaula igual de grande que el Kremlin. Este documental está construido sobre las memorias que Svetlana escribió desde el exilio, los archivos desclasificados del KGB y los testimonios de quienes la conocieron en sus 4 vidas distintas, en 4 países diferentes. Su padre la llamaba Pequeña Mariposa. La mimaba, la adoraba, le escribía cartas firmadas como su secretario personal. Y cuando Svetlana tenía 6 años, su madre se suicidó. Y Stalin le mintió durante 10 años. Le dijo que había muerto de apendicitis. Svetlana lo descubrió a los 16, sola, leyendo un artículo en inglés, sin que nadie de su familia se lo dijera. Desde ese momento, la pequeña mariposa de Stalin tomó una decisión que tardó 20 años en ejecutar. Todos conocemos a Stalin como el dictador que mató a millones, pero casi nadie conoce a la hija que lo amó, lo odió, huyó de él y nunca pudo escapar de él del todo. Murió sola en Wisconsin en 2011, con 85 años, sin un apellido que fuera solo suyo. Esto es lo que ocurrió entre medias. Svetlana Alliluyeva nació en 1926 dentro del Kremlin. No cerca del Kremlin, dentro, en los apartamentos privados que Stalin tenía en el corazón del poder soviético. Desde el primer día, su mundo fue ese: guardias, sirvientes, pasillos enormes y un padre que gobernaba el país más grande de la tierra. Pero para una niña de 4 años, eso no era política, era simplemente casa. Stalin llamaba a Svetlana Pequeña Mariposa y Pequeño Gorrión. Le escribía cartas firmadas como su primer secretario, bromeando con su propio título político. Jugaba con ella, la hacía reír. Cuando viajaba la echaba de menos y se lo decía. Hay fotografías de Stalin con Svetlana que resultan desconcertantes, no porque sean falsas, sino porque en ellas aparece algo que en ninguna otra fotografía de ese hombre es visible: ternura. El mismo hombre que firmaba órdenes de fusilamiento por las mañanas jugaba con su hija por las tardes. Eso no lo absuelve, pero es la verdad. Su madre, Nadezhda Alliluyeva, era diferente, más distante emocionalmente, más seria. La relación con Stalin era tensa, llena de discusiones que los sirvientes escuchaban a través de las paredes. Svetlana lo notaba. Los niños siempre lo notan. El 9 de noviembre de 1932, Stalin y Nadezhda asistieron a una cena en el Kremlin. Hubo una discusión, una más, pero esta fue diferente. Nadezhda volvió a sus aposentos y se disparó un tiro en el corazón. Svetlana tenía 6 años. Al día siguiente, alguien le dijo que su madre había muerto, pero no le dijeron cómo. Le dijeron que había sido apendicitis aguda, una peritonitis, algo rápido, inevitable, sin culpa de nadie. Stalin ordenó que se mantuviera esa versión, en la prensa, en el funeral, con los hijos, con todo el mundo. Svetlana besó el ataúd abierto de su madre, gritó, se apartó, y durante 10 años creyó que su madre había muerto de apendicitis. Svetlana aprendió inglés de joven.
Y a los 16 años, mientras leía un artículo extranjero, encontró una referencia a la muerte de su madre. No era apendicitis, era un disparo. Nadie de su familia se lo había dicho, ni su padre, ni su hermano Vasily, ni ninguno de los sirvientes que lo sabían desde el primer día. Lo supo sola, en inglés, a través de un papel extranjero. Fue a buscar a su padre, le preguntó si era verdad. Stalin le confirmó que sí, sin disculparse, sin explicar por qué había mentido durante 10 años. Solo. Sí, es verdad. Y en ese momento, algo en Svetlana cambió de forma irreversible. La niña que llamaban Pequeña Mariposa entendió que el hombre que la adoraba era también el hombre que le había robado a su madre 2 veces, primero en la realidad y luego en el recuerdo, porque durante 10 años había llorado a una madre que murió de enfermedad. Ahora tenía que empezar de cero. Tenía que llorar a una madre que eligió irse, que eligió una pistola antes que seguir. Eso es un duelo diferente, mucho más pesado, mucho más solo. Svetlana tenía 16 años y ya sabía 2 cosas que tardaría décadas en aceptar completamente: que su padre era capaz de mentirle durante 10 años y que el apellido que llevaba tenía un precio que ella no había elegido pagar, pero empezaba a intuirlo, sobre todo cuando empezó a enamorarse, y descubrió que eso también, en la familia Stalin, tenía sus propias reglas. Svetlana tenía 17 años cuando se enamoró por primera vez. Se llamaba Alexei Kapler. Era cineasta, tenía 40 años, era judío y era miembro del Partido Comunista. Svetlana no vivía en ningún otro contexto que el Kremlin, y su padre era Stalin. La relación fue breve, apenas unos meses de encuentros, conversaciones, cartas. Kapler le enseñaba cine, literatura, arte occidental. Le abría una ventana a un mundo que el sistema soviético mantenía cerrado. Para Svetlana, que había crecido rodeada de poder pero no de libertad, eso era exactamente lo que necesitaba. Pero alguien le dijo a Stalin lo que estaba ocurriendo. Stalin llamó a Svetlana a su despacho. Tenía sobre la mesa las cartas que ella y Kapler se habían escrito, interceptadas por el NKVD. Miró a su hija y le dijo: «Mira qué cartas ha escrito tu enfermero». Enfermero. La palabra que usó para describir al hombre del que se había enamorado su hija. Y luego añadió: «¿Tu Kapler? Es un agente inglés». Kapler fue arrestado esa misma semana, condenado a 5 años de campos de trabajo en Siberia, sin juicio real, sin pruebas de espionaje, solo por haberse enamorado de la hija equivocada. Cuando salió 5 años después, fue arrestado de nuevo. Pasó 10 años en total en los gulags siberianos, por una relación que nunca llegó a ser nada más que cartas y conversaciones. Poco después, Svetlana se casó con Grigori Morozov, un compañero de la universidad, también judío. Stalin no asistió a la boda, nunca recibió a su yerno. Tuvieron un hijo, Joseph, en honor al abuelo que nunca lo reconoció como nieto. El matrimonio duró 3 años. El segundo matrimonio fue con Yuri Zhdanov, el hijo del aliado más cercano de Stalin. Este sí fue uno que Stalin toleró. Duró poco, y Svetlana entendió algo que tardó años en decir en voz alta: que su padre elegía a sus parejas con la misma lógica con la que elegía a sus aliados políticos. No en función de su felicidad, en función de sus intereses. El 5 de marzo de 1953, Stalin murió de un derrame cerebral. Svetlana estaba a su lado en los últimos días. Lo vio morir. Y lo que sintió fue algo que tardó décadas en poder describir con honestidad. No era solo tristeza. Era una mezcla de alivio, culpa, amor y rabia, que no tenía nombre en ningún idioma. Amaba a su padre. Lo había amado toda la vida con la intensidad con la que solo se puede amar a alguien que también te ha hecho daño. Y con Stalin muerto, el apellido no iba a pesar menos, iba a pesar más. Porque mientras Stalin vivía, Svetlana era la hija del líder.
Con Stalin muerto, era simplemente la hija de Stalin. En 1963, conoció a un hombre que cambiaría todo. Un comunista indio llamado Brajesh Singh. Se enamoraron. Las autoridades soviéticas les negaron el permiso para casarse. Pero esta vez, Svetlana no iba a aceptar el no como respuesta definitiva. Esta vez tenía un plan. Brajesh Singh llegó a Moscú en 1963 para recibir tratamiento por una enfermedad pulmonar grave. Era un hombre culto, tranquilo, comunista convencido, pero de una bondad que contrastaba con la dureza del mundo soviético. Y Svetlana, que llevaba toda su vida buscando a alguien que la quisiera sin que le importara el apellido, lo encontró en ese hombre que apenas hablaba ruso. Se enamoraron. Pidieron permiso para casarse. Las autoridades lo denegaron. Vivieron juntos de todas formas, sin papeles, sin permiso, durante 4 años. En 1966, Brajesh Singh murió. Y Svetlana tomó la decisión más importante de su vida. Svetlana pidió permiso al gobierno soviético para viajar a la India a depositar las cenizas de Brajesh Singh en el río Ganges. Era una petición tan específica y tan cargada de dolor personal que las autoridades la aprobaron. No sospechaban nada. Viajó a Nueva Delhi en enero de 1967. Cumplió el ritual con las cenizas. Se quedó en la India durante semanas, rodeada de agentes soviéticos que la vigilaban, y fue construyendo el plan con la misma calma con que había esperado toda su vida. El 6 de marzo de 1967, a las 7 de la tarde, un taxi se detuvo frente a la Embajada de Estados Unidos en la avenida Shantipath de Nueva Delhi. Svetlana bajó del coche, caminó hacia la puerta y entró. Pidió asilo político al embajador Chester Bowles. Lo que ocurrió dentro fue tenso, delicado y completamente inédito. Nadie en Washington había previsto este momento. El presidente Lyndon B. Johnson fue informado de inmediata. Las discusiones fueron largas. Las implicaciones diplomáticas, enormes. Finalmente, la llevaron fuera de la India. En abril de 1967, Svetlana Alliluyeva aterrizó en Nueva York. La Unión Soviética reaccionó con una furia diplomática que intentaba disimular la humillación. La defección de Svetlana era propagandísticamente devastadora. El KGB elaboró planes para localizarla y presionarla. Ninguno se concretó. Svetlana estaba demasiado protegida, demasiado en el foco mediático. Matarla habría sido un desastre peor que dejarla hablar. Y Svetlana habló. Cuando llegó a Nueva York, se convirtió de la noche a la mañana en la mujer más famosa del mundo. No porque fuera escritora, ni porque fuera inteligente, aunque tenía todo eso, sino porque era la hija de Stalin. Escribió un libro de memorias que se publicó ese mismo año y se convirtió en un éxito internacional inmediato. El mundo lo devoró. Y Svetlana empezó a darse cuenta de algo que no había anticipado, que en Occidente, igual que en la URSS, nadie la veía a ella. Solo veían a su padre. Svetlana había cruzado el mundo. Había dejado atrás a sus hijos, que se quedaron en la URSS, porque sacarlos habría sido imposible. Había arriesgado su vida y había conseguido lo que quería, o eso creía. Porque lo que descubrió en los años siguientes es que escapar de un país es relativamente sencillo. Escapar de un apellido es otra cosa completamente distinta. Cuando Svetlana llegó a Estados Unidos en abril de 1967, el mundo la recibió como a una heroína. Las cámaras la seguían a todas partes. Los editores se peleaban por sus memorias. Y esa libertad duró aproximadamente 6 meses. Porque Svetlana descubrió algo que nadie le había advertido, que la libertad en Occidente tenía sus propias reglas, y que para una mujer con ese apellido, esas reglas eran casi tan restrictivas como las del sistema que había dejado atrás. Svetlana publicó 20 cartas a un amigo en 1967. Fue un éxito enorme. ¿Pero qué leían en ella?
¿A Svetlana Alliluyeva, escritora, mujer inteligente y valiente? ¿O a la hija de Stalin, que les daba información sobre el monstruo del siglo XX desde dentro? La respuesta era incómoda. Leían a la hija de Stalin. Cada entrevista empezaba con su padre. Cada presentación la describía primero como hija de Stalin. Cada conversación social derivaba inevitablemente hacia la misma pregunta: ¿cómo era él realmente? Svetlana respondía con paciencia. Al principio, luego con cansancio, luego con una irritación que la gente interpretaba como ingratitud. En 1970, Svetlana se casó por tercera vez, con un arquitecto americano llamado William Peters, en una comunidad cuáquera de Arizona. Tuvieron una hija, Olga, y durante un tiempo, Svetlana intentó construir exactamente lo que había buscado toda su vida: una vida ordinaria, sin apellidos famosos. No funcionó. El matrimonio duró 2 años. Se mudó a Reino Unido, luego a Suiza, luego volvió a Estados Unidos, buscando en cada ciudad nueva lo que no encontraba en la anterior: no el silencio, no el anonimato, porque con ese apellido el anonimato era imposible, sino ser vista como persona antes que como apellido. Y en Occidente, eso nunca ocurrió. En sus Memorias del Exilio, su segundo libro, Solo un año, Svetlana escribió algo que resume todo el capítulo mejor que cualquier análisis. Escribió que en la Unión Soviética había sido prisionera de un sistema, pero que en Occidente era prisionera de un nombre. Y que entre las dos prisiones, la segunda era más difícil de soportar, porque nadie la reconocía como tal. Porque todo el mundo la trataba como si fuera libre, como si el apellido no pesara, como si ella pudiera quitárselo como se quita un abrigo. Pero un apellido no es un abrigo, es la piel. A principios de los años 80, Svetlana empezó a hablar de volver. Decía que en la Unión Soviética al menos sabía quién era. Que allí, a pesar de todo, había una continuidad entre lo que era y lo que la rodeaba. En Occidente, esa continuidad no existía. Era una extraña en todas partes, pero en la URSS era una extraña en casa, y eso, después de casi 20 años de exilio, le parecía preferible. En 1984, Svetlana Alliluyeva hizo algo que nadie en el mundo occidental podía comprender. Volvió a la Unión Soviética, voluntariamente, con su hija Olga de vuelta al país que había abandonado casi 2 décadas antes. Cuando Svetlana aterrizó en Moscú en 1984, las autoridades soviéticas no sabían muy bien qué hacer con ella. Su regreso era un triunfo propagandístico, pero Svetlana era impredecible, honesta hasta la incomodidad, incapaz de callarse lo que pensaba. La instalaron en Georgia, en la tierra de origen de su padre. Le dieron un apartamento, una pensión, una vida discreta y supervisada. Y Svetlana intentó, por última vez, construir algo parecido a la paz. Svetlana explicó su regreso de una forma que desconcertó a todos los que la habían apoyado en Occidente. Dijo que en los casi 20 años de exilio nunca había dejado de ser rusa, que el idioma, la cultura, la forma de pensar, la forma de sentir, todo eso era soviético de una manera que ninguna cantidad de años en Nueva York o Londres podía cambiar. Que había intentado ser americana, inglesa, suiza, y que en todas partes se había sentido como una actriz interpretando un papel. Dijo que la identidad no se elige, que viene dada con el apellido, con el idioma, con los primeros años, y que luchar contra eso es como luchar contra la corriente de un río. Puedes avanzar un trecho, pero el río siempre te arrastra de vuelta. Y luego dijo algo que sus críticos occidentales nunca le perdonaron. Dijo que en Occidente había sido más famosa, pero que en la URSS era más persona. Pero la URSS que Svetlana encontró en 1984 no era la que recordaba. Sus hijos soviéticos la recibieron con una frialdad que dolió más que cualquier rechazo occidental. Para ellos, su madre había elegido Occidente sobre ellos. Los había abandonado durante casi 2 décadas. El reencuentro fue difícil, tenso,
cargado de años de silencio y de heridas que ninguno sabía cómo nombrar. Y la vida en Georgia resultó ser otro tipo de jaula, supervisada, controlada, limitada. Olga, la hija americana, estaba completamente perdida en ese mundo que no era el suyo. Svetlana aguantó 2 años. En 1986, volvió a Occidente. La segunda salida de la URSS no tuvo la épica de la primera. No hubo taxi frente a una embajada americana. No hubo crisis diplomática. No hubo titulares en portada. Solo una mujer de 60 años que había intentado volver a casa y había descubierto que ya no tenía casa, que la habían echado de ambos mundos sin que nadie lo dijera explícitamente, que en la URSS era demasiado occidental, que en Occidente era demasiado soviética, que en ningún sitio era simplemente Svetlana. Volvió a Estados Unidos. Vivió en distintas ciudades, Cambridge, Portland, finalmente una residencia de ancianos en Richland Center, Wisconsin. Sin dinero, sin fama, y quizás eso era lo más parecido a la libertad que Svetlana conoció en su vida. El olvido. El 22 de noviembre de 2011, Svetlana Alliluyeva murió en Richland Center, Wisconsin. Tenía 85 años. Murió de cáncer de colon, sin grandes ceremonias. Sus últimos años fueron tranquilos, anónimos. Vivía como Lana Peters, el nombre que había adoptado en su matrimonio americano. Una mujer mayor, culta, algo excéntrica, que había vivido una vida que nadie podía imaginar leyendo su cara. Cuando murió, los periódicos del mundo publicaron su obituario. Y en todos, en absolutamente todos, el titular empezaba igual: la hija de Stalin ha muerto. Hasta el final, el apellido la alcanzó, pero hay algo en la historia de Svetlana que sus hermanos, Yakov, Vasily, no tuvieron. Algo que ninguno de los otros hijos que hemos contado en este canal tuvo del todo. Svetlana eligió mal muchas veces. Eligió de forma contradictoria. Volvió cuando debería haberse quedado. Se fue cuando debería haberse quedado. Pero eligió. Y esa capacidad de elegir, de equivocarse, de volver, de huir otra vez, es lo que hace su historia diferente a la de Yakov, que murió sin poder elegir nada. Diferente a la de Luis Carlos de Francia, que murió sin haber podido elegir nunca. Diferente a la de Alexei, al que la historia no le dio ni un segundo para decidir. Svetlana tuvo 85 años, y los usó todos. Svetlana Alliluyeva vivió en 7 ciudades de 4 continentes diferentes. Habló 4 idiomas. Escribió 2 libros de memorias. Se casó 3 veces. Tuvo 3 hijos en 3 países distintos. Cruzó el mundo entero buscando un lugar donde su apellido no llegara antes que ella. No lo encontró. Y sin embargo, hay algo en su historia que la diferencia de todos los demás hijos que hemos contado en este canal. Svetlana no esperó a que el mundo decidiera por ella. Se equivocó constantemente. Pero en cada uno de esos errores hubo una decisión. Y las decisiones, aunque salgan mal, son la única forma que existe de vivir una vida propia. Pero hay una historia que quiero contar ahora que es diferente a la de Svetlana en un aspecto fundamental. Svetlana huyó de su padre. La mujer de la que vamos a hablar en el próximo vídeo hizo lo contrario. Se quedó. Luchó por él. Lo amó hasta el final. Incluso cuando ese padre ordenó fusilar al hombre con quien ella estaba casada. Su nombre era Eda Mussolini. Era la hija del Duce. Y su historia es quizás la más complicada de todas las que hemos contado hasta ahora. Porque no es una historia de víctimas. Es una historia de amor. El amor imposible, contradictorio y devastador, que una hija puede sentir por un padre que no lo merece. Esa historia es la siguiente en este canal. No te la pierdas,